Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de FireDAC 2 o nivel intermedio. En esta ocasión vamos a ver lo que son las directivas de FireDAC. Las directivas o comandos preprocesados de FireDAC. FireDAC tiene la capacidad de trabajar con múltiples motores, como hemos visto a través de los cursos de FireDAC. Sabemos que podemos trabajar con toda esta cantidad de motores, incluso muchos más si les adaptamos drivers. Entonces tenemos, por ejemplo, Firebird, Interbase. Bueno, ya conocemos pues la capacidad que tiene Firebird de conectarse a todos ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de conectarse a estos motores con las bases de datos de nuestro programa. Entonces queremos que nuestro programa esté en Firebird, que también funcione en SQL Server, también queremos que funcione en Oracle, en fin. Aquí por practicidad tengo Firebird y también tengo SQLite. No tengo, eh, aquí pues ustedes vieron cómo instalé Oracle en el curso anterior. Sin embargo, pues tengo SQLite para poder mostrar más rápidamente lo que quiero enseñarles en esta clase, que es directivas. Entonces, para esto he preparado una base de datos en SQLite con una tabla que se llama clientes, simplemente. Tiene un ID, un código, tiene el nombre del cliente, la dirección del cliente, teléfono, email, como lo pueden ver aquí. Y he colocado información de forma aleatoria, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y tenemos acá también una base de datos en Firebird que también nos sirve, que tiene la misma información. Sin embargo, están en dos motores diferentes. Tiene aquí código, nombre, dirección, teléfono y prácticamente son los mismos tipos de campos, solamente que están en bases de datos diferentes y que de pronto algunas tienen algún que otro valor distinto a la otra base de datos, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es cómo Firebird puede funcionar con dos motores de base de datos al mismo tiempo. Lo primero que se nos ocurre hacer es colocar, por ejemplo, un query y ejecutar una consulta cambiando simplemente la conexión del query. Y sí, está bien. Vamos a hacer acá, por ejemplo, una conexión de Firebird donde vamos a colocar esa base de datos que tenemos ahí. Entonces, esta base de datos se llama demo, que es la que he preparado para esta clase. Entonces, se llama demo. Verificamos, sí, está bien. Ok, entonces bajemos este componente de conexión y este se va a llamar, este componente de conexión se va a llamar FB o Firebird Connection. Ok, entonces ya tenemos una conexión a Firebird y este eh, Firebird Query, Firebird Query, perdón, se puede conectar a FB Connection. Sin embargo, queremos tener compatibilidad también con SQLite, como lo hablé al principio. Entonces venimos acá, abrimos aquí SQLite, podemos modificar este demo que ya viene acá. Sabemos que, bueno, dejemos este, allí nos puede servir para otra cosa, hagamos uno nuevo. Entonces, digamos que este se llama eh, SQLite, simplemente Connection o Demo, SQLite Demo. Entonces démosle OK. Aquí nos va a preguntar por, eh, por la ruta que la tenemos acá. OK. Podemos abrir la que tenemos cerca del otro. Entonces el otro está aquí en C, BDS, demo. Entonces la tenemos en C, BDS, demo. Entonces abramos esa. BDS, demo. Punto DB.
Entonces hagamos tests y vemos que se conecta satisfactoriamente. Si nosotros hacemos un query aquí simple, podemos decirle que bueno, acá nos traiga por ejemplo el código, el nombre, dirección, teléfono, email y valor. O sea que nos traiga todos los campos. Entonces hagámoslo. Bueno, como pueden ver, es un query muy sencillo. Aquí me faltó el email. Y simplemente nos falta también decirle qué tabla. Sería la tabla clientes. Según este demo, ejecutamos y bueno, aquí nos trae normal la información y la trajo en este momento lo está trayendo de la conexión de Firebird. Tenemos que bajar también el componente que configuramos con nuestra base de datos de SQLite. Si nosotros colocamos este query hacia la base de datos de SQLite, pues también debería hacernos lo mismo, ¿no? Con este mismo SQL. Hacemos exec, listo, perfecto. Si venimos, aquí he preparado dos botones, uno para abrirlo con la base de datos de Firebird. Entonces, aquí con este código dice, bueno, si el botón es BT Firebird, o sea, este botón BT Firebird, se conecta a la base de datos de B Firebird y si no, entonces se va a conectar a SQLite. Entonces, aquí esta base de datos no existe realmente, es FB Connection y aquí sería la que acabamos de crear, que sería SQLite Demo Connection. Entonces, este botón se va a encargar de hacer lo que ya hicimos acá manualmente, que es cambiar la propiedad conexión por el que es de nuestro interés. Entonces, veamos cómo funciona. Abrir base de datos en Firebird y abrir base de datos en SQLite. ¿Ven que los datos están cambiados? Esto se hace así para que veamos que realmente sí está abriendo otra base de datos. Entonces, abrir aquí SQLite y abrir aquí Firebird y SQLite y Firebird, ¿ok? Al ser una consulta así sencilla como esta, pues no tenemos ningún problema, es bastante simple. Sin embargo, o en un proyecto grande ya comienzan a complicarse un poco más las consultas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestros usuarios solo quieren los primeros 5 registros de esa consulta? Entonces en Firebird funcionaría algo así. First 5. Muy bien. Entonces teniendo en cuenta Firebird, nos trajo los 5 primeros registros. Perfecto. Ahora hagamos esa misma consulta con SQLite. Pues nos va a salir un error porque nos dice, bueno, esta sintaxis no la reconozco, ya que SQLite no tiene el comando first que tiene Firebird. Entonces aquí ya nos encontramos con un problema y es que SQLite, por ejemplo, usa la sentencia limit en lugar de la sentencia first. Veamos cómo funciona esto. Entonces, pum, perfecto SQLite, problemas con Firebird. Entonces, aquí es donde entra en juego digamos, la razón de ser de esta clase, que serían las directivas como tal. Entonces, ¿qué es una directiva? Una directiva son unos comandos preprocesados que podemos incorporar dentro de los comandos de FireDAC. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, y decirle, si es SQLite, tráiganos, por ejemplo, la información de la tabla SQLite tab y finalice la directiva. Y si es Firebird, entonces traiga la tabla de la tabla FBTab y finalice la directiva, siempre con FI en minúscula. Ok, entonces así podemos utilizar las directivas, pero también podemos usarla para el caso que nos atañe en este momento.
Por ejemplo, podemos incorporar esta directiva aquí. En lugar de hacerlo acá afuera del select, como en el ejemplo que les estoy mostrando, podemos hacerlo, perdón, le decimos acá, si es limit 5, entonces es porque si es SQLite limit 5 y cerremos esa directiva con minúscula, con estos son llaves, ¿ok? Y si es Firebird, entonces deberá ejecutar first 5 y cerramos acá la directiva. Entonces, ¿qué va a hacer esto internamente? Va a cambiar, si es Firebird, va a escribir eh, internamente, va a escribir first 5 y código, nombre, dirección, teléfono, email, valor, que eso está bien. Y si es SQLite, entonces va a escribir limit 5. Entonces, si es SQLite, ignora esta parte. Y si es Firebird, ignora esta parte. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacerlo. Entonces, abrimos en Firebird, vemos que funciona bien. Y abrimos en SQLite y también funciona bien. Entonces, así hay cientos de comandos que son diferentes entre los motores de las bases de datos. Y esta es una de las formas que podemos utilizar para llevar a cabo la integración de nuestro sistema como multimotor. Incluso, por ejemplo, procedimientos almacenados que sean diferentes entre que tengamos en nuestra misma base de datos, pero que en un motor sea distinto o se llame diferente que en el otro motor, pues podríamos utilizar también las directivas. Entonces, esto es lo que le llaman directivas de preprocesamiento de datos de FireDAC. Bueno, espero les haya gustado esta clase y quedo pendiente si tienen alguna duda. Hay muchas más directivas que vamos a ir viendo a través de los siguientes cursos y las siguientes clases. Bueno, hay un tema que se me estaba pasando y es que acá tengo los comandos o la forma como SQLite, o perdón, FireDAC diferencia los diferentes motores. Entonces, Advanced Database Server, Sybase, DB2, Firebird. Entonces, esta es la forma como FireDAC reconoce este tipo de motores. PostgreSQL y también, por ejemplo, Other, si es un motor que no está aquí en esta lista, entonces sería Other. En fin, ahí está la lista de cómo Firedale lo reconoce, la lista de las directivas. Espero les haya gustado esta clase ahora sí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.